Dios. Amén. ¿Cuántos tienen un llamado de Dios, hermano? Amén. Les dejé una tarea, ¿verdad? Y luego ya olvídese del tiempo pasado, ¿verdad? Cuando nos dejaban la tarea y no la hacíamos. Ahora como hijos de Dios, como nuevas criaturas, nos dejan tarea. ¿Qué hacemos, hermano? La hacemos. Y la hacemos. Porque hasta en eso nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién es nacido de nuevo? Porque uno que no ha nacido de nuevo obedece. Obedece. Pero el que ha nacido de nuevo obedece al Padre. Entonces, amados hermanos, ¿cuántos hicieron su tarea, verdad? Yo les dije, si usted no sabe cuál es su llamado, pregúntele a Dios. Esa va a ser su tarea para que el domingo usted diga, el Señor me reveló y me dijo cuál es mi llamado. Porque si usted no sabe su llamado, usted está como, ¿verdad? Está en una encrucijada. Está usted parado en una encrucijada donde no sabe para dónde ir. Si usted ya aceptó a Cristo, usted ya sabe que tiene un llamado de parte de Dios. Ha sido llamado por Dios, pero ahora no sabe para dónde ir. Pues por eso le decía yo, pregúntele a Dios. ¿Quién le va a revelar cuál es su llamado, hermano? Dios, ¿verdad? A través de sueños, a través de profecía o a través de escuchar una predicación. Ese es mi llamado, Señor. Y cuando tú ya defines y entiendes tu llamado, ¿qué dices? Yo acudo a mi llamado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Alguien que nos quiera compartir, ¿verdad? Su llamado. O todavía no tiene bien claro a qué me ha llamado, Señor. Porque una persona que ha sido llamada y no entiende su llamado, pues está confundido. Y Dios no es un Dios de confusión, amados hermanos. Amén. Así es que yo le pido, ¿verdad? Que ustedes siga ahí, ¿verdad? Señor, ¿cuál es mi llamado? Porque necesitamos obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Necesitamos obreros para la mies. Y gracias a Dios por los que están entendiendo su llamado y están acudiendo al llamado, porque es parte de la iglesia. Amén. Porque los dones y el llamamiento de Dios son para edificación de la iglesia. Así es. Esos dones y ese llamado que Dios le ha dado es para edificar a la iglesia de Cristo. Y veíamos en la palabra del diezmo, ¿verdad? Pues nos hemos ocupado de nuestras cosas y hemos olvidado las cosas de Dios. Qué tremenda palabra, ¿verdad? ¿Cuántos fueron sacudidos, hermanos? Híjole, sí se nota. ¿Cuántos fueron sacudidos? ¡Ah! Sí, amén. Dice, das mucho, ¿verdad? Pero tienes poco. Dice, apartas para tu casa, pero a la casa de Dios la abandonas. Y eso es real, hermano. Eso es palabra de Dios. Digas conmigo, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y es verdad. Si tú quieres, ¿verdad?, ver la bendición de Dios, tengas mucho o tengas poco, ¿verdad?, la bendición de Dios ahí va a estar. Porque te estás preocupando por la casa de Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual. Que digas, ¿verdad?, que les he estado diciendo, ¿qué necesita nuestra casa, hermano? ¿Qué necesita nuestra casa? Una remodelación, ¿verdad? ¿Y quién se ha ocupado de su casa? Pero si yo lo voy a visitar, ya compré una pantalla nueva, ya le puse esto, ya le puse lo otro. Ajá, y la casa de Dios. Y luego leí el otro versículo: mío es el oro y mía es la plata. Amén. Y cuando nosotros entendemos y obedecemos, entonces empezamos a ver la bendición de Dios. Sí, amén. Wow. Decía mi hermano Chava, ¿verdad?, de la deuda. Pero cuando ella empieza, ¿verdad?, a entender, entonces esa deuda. Amén. Porque de nuestro Dios es el oro y la plata. Amén. Amén, hermanos. Nos hablamos del llamamiento y ahora les voy a hablar acerca del poder del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad que tiene que ver una cosa con la otra? Dios te ha llamado y te ha equipado y te ha dado el evangelio, que es poder. ¿Cuántos dicen amén? Así es que apúrate a tu llamado porque es poder de Dios. Amén. Así es que vamos a entrar de lleno en el poder del evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16. Qué importante y qué poderoso es el evangelio de Dios. Y tu llamado tiene que ver con el evangelio.
Hemos sido llamados para anunciar el Evangelio de Dios. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Es poder de Dios para qué el Evangelio, hermano? Para salvación. Para todo el mundo. Entonces tenemos que entender, número uno, que he sido llamado. ¿A qué he sido llamado? A anunciar el Evangelio. Y tengo que entender que ese Evangelio que yo voy a anunciar es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios para salvación. Número uno, para salvación a todo aquel que cree. Entonces Dios te ha depositado ese privilegio, ese don de anunciar el poderoso Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número uno, para que la gente se salve, pero también número dos, para que la gente se sane. Número dos, para que la gente sea prosperada. Número cuatro, para que la gente sea liberada. Y por eso dice que es poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Pero dice ahí al principio, en el primer renglón, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero si tú no estás compartiendo el Evangelio, si tú no estás anunciando el poder de Dios, es porque te avergüenzas. Y a estas alturas de la historia de la humanidad, diga que está a tu lado, ya no hay tiempo para avergonzarse del Evangelio. Porque muchas veces no lo pensamos, no lo meditamos, pero si tú te estás avergonzando de anunciar el Evangelio de Dios, ¿sabes de quién te estás avergonzando? De Jesús, de Dios. Porque el Evangelio es de Dios. Y si tú no estás anunciando el Evangelio que es poderoso, es porque te avergüenzas. Y me mostró el Señor, ¿verdad? Le están preparándose. Ya entiendo por qué no comparten las predicaciones. Ya entiendo por qué no transmiten, por qué no comparten, por qué no hacen que eso se multiplique, se viralice. Porque se avergüenzan. Porque se avergüenzan del Evangelio. Y no sabes que al transmitir el Evangelio es poder de Dios. Amén. Porque aunque usted no lo crea y usted piense que el pastor está loco, el Evangelio tiene poder para salvar a alguien por allá. Sí, amén. Para sanar a alguien por allá. Amén. Para liberar a alguien por allá. Amén. Porque aquí está escrito. Ese Evangelio que nosotros predicamos es poder de Dios. Y si no lo estás compartiendo, ¿verdad? Por todos los medios necesarios, es porque te avergüenzas. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabes por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios. Hoy en día, ¿verdad? Los cristianos buscan a través, estaba hablando con el pastor David Shepard, ¿verdad? Dice, tenemos el programa de radio, tenemos la revista, tenemos el Instituto Bíblico, ahora la televisión. Y me estaba diciendo que nos conviene constituirnos como AM o como AC. Y le digo, pues no nos podemos constituir como AC porque las asociaciones civiles son apolíticas. No tienen que ver con asuntos religiosos. Y todo lo que hacemos nosotros es religioso, ¿verdad? En el sentido legal. Y más allá de todo eso, ¿verdad? De que la asociación civil no nos cubre y que la figura que sí nos cubre es la asociación religiosa. Más allá de todo eso, ¿verdad? La asociación civil no tiene poder, pero el Evangelio es poder de Dios. Entonces esa es la figura que nosotros como cristianos debemos de seguir. Hoy en día, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Por los cristianos que se organizan y que vamos a hacer una marcha por la familia, de que vamos a manifestarnos por las redes sociales en contra de estos de la ideología de género, en contra de estos que están queriendo avalar el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Eso está bien, pero no nos damos cuenta que el Evangelio que nos ha sido dado, que nos ha sido encomendado, es poder de Dios. Amén. Está bien que vayas en la marcha. La gente te va a ver, wow, son bastantes, mira nada más.
Pero lo que tiene poder para cambiar es el Evangelio de Dios. Amén. ¿Pero qué crees? La gente se avergüenza. ¿Cuántos de ustedes irían a marchar o se avergonzarían? Hay muchos que van miles. Y van a marchar porque no les da vergüenza. Pero mucho menos nos debe dar vergüenza el Evangelio. Amén. Anunciar el Evangelio de Dios. Porque es poder de Dios. Y si tú no lo estás anunciando, ¿verdad? Por las redes sociales, que es lo de moda, es porque te avergüenzas. Mira que a tu lado. Ya sé, porque no tienes nada de Dios en tu muro, porque te avergüenzas de Dios. Porque te avergüenzas de Dios. Porque nosotros como cristianos, mira, fuimos llamados, sí, puedes hacer cosas, tener casa, Dios te quiere bendecir, pero fuiste llamado para promulgar las buenas nuevas de Jesús. Amén. Para promover el Evangelio de Jesús. Y si no lo estás haciendo, es porque te avergüenzas. Es bien contradictorio, ¿no? Que publiques un montón de tonterías y el Evangelio, que es poder, no lo publiques. Así es que, ¿verdad? En el amor de Dios y que el Espíritu Santo nos haga entender que un versículo que publiques es poder de Dios. Amén. ¡Es poder de Dios! Amén. Y si tú lo crees y si tú lo recibes con fe, ¿verdad? Escuchar y obedecer, entonces la palabra se convierte en poder. A mí me impactó ese versículo que dijo el hermano, porque mía es el oro y mía es la plata. Amén. Diga conmigo, y esa palabra es poder. Ya no te avergüences, para que esa palabra se vuelva poder en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Que podamos salir de todas las deudas Amén. y que podamos ser solventes Amén. y que podamos bendecir a la casa de Dios. Amén. Porque el oro y la plata son de mi papá. Como yo soy un hijo que obedezco a mi papá, soy un consentido de mi papá. ¿Cuántos son consentidos de su papá? Amén. Nos decía, ¿verdad, Safiel? Dice, mi esposa, desde que descubrí que tengo un papá poderoso y rico, ya no me preocupo de nada. Desde que descubrí que tengo un papá que me consiente, ya no me preocupo de nada. Amén. Y ese papá es tu papá. Porque no me, diga conmigo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Fíjate, es poder para sanidad, para libertad, para prosperidad, pero principalmente es poder para salvación. Quizá tú eres un hermano, una hermana, ¿verdad? Que le da pena, que como Moisés dices que soy tartamudo, porque no me mandes a mí, mejor manda a otro hermano que es más elocuente, más hablandín. Ahora nuestra generación dice, mira, el Señor te dice, mira, no vas a tener ni que hablar, nada más publica un versículo. Amén. Gloria a Dios. Es que no sé ni manejar la computadora. Y el Señor te va a decir, pero ¿qué tal manejas el celular? ¿Qué tal te metes a TikTok? Por ahí alguien está esperando que tú envíes esa palabra. Amén. Amén. ¿O no dice? Salmo 107:20, envió su palabra y nos sanó. Una palabra de sanidad es poder de Dios. Y hoy vimos en el discipulado que así será mi palabra, ¿verdad? Como la lluvia que riega la tierra y que la hace germinar y producir. Así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Y esa palabra que tú envías será con la fe del Señor, es poder de Dios. Amén. Avanzamos, hermanos. La palabra evangelio, ¿qué significa evangelio, hermano? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y cuando tú estás anunciando el evangelio, ¿de qué estás hablando, hermano? De buenas noticias.
¿Verdad? Si yo les pidiera a todos ustedes que se pusieran de pie y me dijeran cómo va su vida, ¿qué escucharía? ¿Qué escucharía? Buenas noticias. No, la verdad, ¿qué escucharía, hermano? Puras malas noticias. ¿Verdad? Si le pidiera yo aquí a Lucero que pasara aquí, ¿cómo va tu vida, hija? ¿Verdad? Ya cualquiera que le pida a usted, ¿cómo va tu vida? Pero hoy el Señor te dice que la palabra evangelio significa buenas noticias. Así es que, amados hermanos, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Cualquiera que sea tu situación, tu circunstancia, hoy te digo que hay buenas noticias para ti. Que si estás endeudado, ¿verdad? Ya lo declaró el hermano, mi Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Será esa una buena noticia para ti? Mi Dios es el sanador. ¿Será una buena noticia? ¡Wow! Una buena noticia que es poder de Dios. La palabra evangelio, que significa buena noticia, es traducción del vocablo griego eugelion, formado por el prefijo eu, bueno, favorable, feliz y dichoso. Y la raíz ángel, que quiere decir traer un mensaje, notificar algo de parte de alguien. En otras palabras, evangelio es buenas noticias, es un mensaje de buenas noticias. Y cuando tú no te avergüenzas del evangelio, ¿qué es lo que está transmitiendo a la gente, hermano? ¿Qué es lo que está transmitiendo a la gente? Buenas noticias. Como los ángeles, ¿verdad? Cuando fueron enviados a los pastores y le dijeron, he aquí que traemos buenas nuevas de salvación. Buenas noticias, que os ha nacido en la ciudad de David el Rey de Israel. ¿Serían buenas noticias, hermano? Sí, amén. Hasta el día de hoy, hasta la eternidad, son buenas noticias de que Dios envió a su Hijo al mundo a nacer, a vivir y a morir y a resucitar por nosotros. Amén. En el Nuevo Testamento son tres las palabras que remiten a esta raíz evangelio, evangelizar y evangelista, que aparecen respectivamente 76, 54 y 3 veces. El término evangelio, se usa 76 veces en el Nuevo Testamento, de las que 60 veces en los escritos de Pablo, ninguna en los evangelios de Lucas y Juan, ni en las cartas de Tito, Hebreo, Santiago y segunda de Pedro, Juan y Judas. Pero ya vio cuántas veces se utiliza la palabra evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Dile que está a tu lado, sacúdelo. Son buenas noticias. Dile, quizás tú veniste aquí, ¿verdad? Porque necesitas algo, pero ahorita estás escuchando buenas noticias. Si es así o me equivoco, hermanos. Si es así o me equivoco. ¿O está usted escuchando malas noticias? Malas noticias para los que dicen, es que yo todo este tiempo me he estado avergonzando. Pero buenas noticias para todos aquellos que están predicando el evangelio. Porque es poder de Dios. Amén. Avanzo, amados hermanos. 1 Corintios 1:18. Estamos hablando acerca de que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de qué, hermano? De Dios. Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. El día de ayer estuvimos allá impartiendo un curso en VIPS. ¿Cuántos vieron las publicaciones? Estuvimos ahí impartiendo un curso en VIPS, ¿no? Y tenemos el manual, el Maxwell, ¿no? Aquí se lo di a los varones, ¿verdad? Les di el curso de Maxwell, más allá del éxito. Obviamente VIPS no es una empresa, ¿verdad? Cristiana, ¿verdad? Es una empresa secular. Entonces estaba yo pensando, híjole, ¿se los damos o no se los damos? Porque el curso es un curso evidentemente cristocéntrico.
Amén. Pero yo tenía esa noche, híjole, ¿cómo lo van a tomar? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué nos van a decir? Porque en el capítulo 5, ¿verdad? Del curso, el hermano John Maswell les habla acerca de su relación más importante. ¿Cuál es mi relación más importante? ¿Cuál es la clave de mi éxito? Dice el hermano Maswell. Dice, mi éxito es mi relación más importante. ¿A quién conoces? A Donald Trump, a Carlos Slim, ¿a quién conoces? Mi relación más importante es Dios. Amén. Yo estaba ahí, pues ¿lo damos o no se lo damos? Y en eso viene, ¿sabes qué? Mira, es poder de Dios. Amén. Tú ni te preocupes. Claro, que es poder de Dios. Amén. ¿Para qué primeramente es poder de Dios, hermano? Para salvación. Y si de ese grupo como de 30, son como 30 los que trabajan ahí en este film, si uno se salva, es poder de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le podría dar un aplauso al Señor? ¡Un aplauso, fuerte, por favor! ¡Que no se avergüence! ¡No se avergüence! Como a mí no me avergüenzo del Evangelio, a veces de repente estoy tan metido en la plática, en el curso, que les digo, amén, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Porque ya es tu esencia. Porque no te avergüenzas. Porque cada vez que te avergüenzas, no es que te estés avergonzando del Evangelio, te estás avergonzando del autor del Evangelio, de aquel que murió por ti. Entonces ahora sí va a subir el rating. ¡Wow! Gloria a Dios, den otro aplauso al Señor. Y pareciera de risa, pero es una verdad. Yo creo que antes, un año atrás o 2 años atrás, yo más o menos seleccionaba lo que publicaba en mi perfil. No sé cuántos años atrás, pero decían, a ver, ¿qué pongo? Debo ser cuidadoso porque pues yo ando allá dando conferencias afuera, en las empresas, en el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces buscaba yo. Pero hasta que llegó esa palabra a mi vida. Es poder de Dios. ¡Es poder de Dios! Amén. Y ahora si se echa usted un clavado ahí a mí, va a ver, este no es licenciado, este es pastor. Amén. Gloria a Dios. Este es hijo de Dios. Amén. Quizás muchos dicen, no lo vamos a contratar porque mira. Pero es poder de Dios, amén. Amén. Pues ayer mandamos un videito ahí con el hermano Pepe Los Santos, que también es pastor, los dos sentados. ¿No? Y lo publico. Y me contesta otro hermanito de Querétaro. Pastor, lo contacto en breve porque quiero que traiga este curso a la escuela. Un aplauso al Señor. ¿Quién me quiere cargar la maleta para Querétaro, hermano? Sí, nada más el hermano. ¿Quién me quiere cargar la maleta para Querétaro? Amén. Dios es bueno. Porque a veces vamos a compartir secularmente, pero a veces vamos a compartir la palabra de Dios abiertamente. Y Dios nos bendice. Entonces, tiene mucho que no he ido a Querétaro. Y ayer estábamos platicando con otro hermano que nos encontramos que dice que Querétaro ha crecido muchísimo más que Puebla. Que hay muchísimos centros comerciales, fraccionamientos como Angelópolis, grandísimo ha crecido. Yo digo, pues hay que ir y llevar las buenas nuevas de Jesús. Amén. Así es. ¿Y sabes por qué hay que llevarlas? Porque es poder de Dios. Amén. Para salvación. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué es la palabra de la cruz? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es, hermano? Locura. Es locura. ¿Para quién es, hermano? Para los que se pierden es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Amén. Así es que ya deja de avergonzarte del evangelio y entiende que es poder, y donde te plantes, anuncia las buenas nuevas de Jesús. Amén. Además, la gente lo está necesitando.
Allí en tu familia necesitan oír el Evangelio. En tu trabajo necesitan oír el Evangelio. Obviamente tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. No vas a llegar a tu trabajo y vas a ponerte a predicar. No, tienes que esperar el momento. Y una manera de predicar es a través de tu testimonio. Que tus mismos compañeros te pregunten, oye, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú no dices groserías? Y ahí les, porque yo he creído en el Evangelio, que es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura, el Evangelio es locura, hermano. Para los que se pierden, pero a los que nos hemos salvado, esto es a nosotros, el Evangelio es poder de Dios. Diga conmigo, ¿y poder? ¿Y poder? Es poder, hermano. No le estoy hablando de una bomba atómica, le estoy hablando del poder de Dios, hermano. También predicamos acerca de que las cosas invisibles de Dios y su eterno poder y su deidad, o sea, su poder de Dios, sus atributos de Dios, se hacen visibles. Ese eterno poder de Dios se hace visible cuando tú compartes el Evangelio. Porque esa persona que no veía el Evangelio, que no veía las cosas invisibles, cuando tú le compartes el poder del Evangelio, entonces, número uno, es salva. Amén. Y empieza a entrar en el terreno de lo sobrenatural. Sí. Amén. Así es que, hermano, que el enemigo no te calle, que el enemigo no te tape en la boca. ¿Por qué crees que es ese famoso cubrebocas? Para que no anuncies el Evangelio, que es poder de Dios. Si cuando no había cubrebocas, que estábamos bien, no compartíamos, ahora menos. Así es que, y proclama las buenas nuevas de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Primera de Corintios 15:3. Está hablando el apóstol Pablo y estamos hablando acerca del Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. En otras palabras, ¿qué enseñó Pablo? Diga conmigo, el Evangelio. Pero antes de enseñarlo, primero, ¿qué dice? Primero lo recibí. Así es que cada vez que tú vienes a la iglesia y escuchas las predicaciones, estás recibiendo, ¿qué, hermano? ¿Qué estás recibiendo? El Evangelio de Dios. Cada vez que llegas aquí a las 10 de la mañana para el discipulado, ¿qué estás recibiendo, hermano? El Evangelio de Dios. Primero lo recibes y luego sales allá afuera y ahora lo compartes. ¿Y por qué lo compartes? Porque es poder de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió Cristo por nuestros pecados, hermano? Diga conmigo, conforme al Evangelio. ¿Y qué quiere decir Evangelio, hermana Mari? Buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Será una buena noticia saber que Cristo perdonó tus pecados? Amén. ¿Será una buena noticia? Amén. Dígame, no solamente es una buena noticia, es poder de Dios, pastor. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, esa es la buena noticia, conforme al Evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme al Evangelio. ¿Será una buena noticia? Amén. ¿Será una buena noticia que Jesús resucitó? Sí, amén. Porque si Jesús no resucitó, entonces tampoco perdonó tus pecados. Pero el Evangelio dice que murió por tus pecados y que resucitó. Sí, amén. Al tercer día. Y no solamente eso, sino que ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Y sabes qué está haciendo? ¿Sabes qué está haciendo? Está intercediendo por ti. Y déjame decirte que esa intercesión es poderosa. Por eso el enemigo no te ha destruido. Porque el Señor Jesús está intercediendo por ti. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, el diablo, Satanás te ha pedido para salvarte, pero yo voy a orar al Padre
para que tu fe no falte. Entonces, así como Él logró, oye, por Pedro está orando por ti y está orando por mí. ¿Será una buena noticia para ti? ¿Será una buena noticia? Pues no te avergüences de aquel que está orando por ti. Ahora compártele a otros. Cada uno de nosotros que estamos aquí es porque alguien oró por nosotros, hermano. Amén. Porque alguien no se avergonzó y te compartió las buenas nuevas. Hebreos 4:12. Estamos hablando acerca de que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios, hermano? Es viva y eficaz. ¿Cómo es el Evangelio, hermano? Vivo y Es eficaz. vivo y es eficaz y es poder. Amén. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y sabes que ese Evangelio penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos se conmovieron cuando estaba compartiendo el hermano Chava aquí? Sí, amén. ¿Cuántos se conmovieron? Amén. Porque esa palabra es poder de Dios. Amén. Entonces la gente, ¿verdad?, que te rodea, sabes que necesita esa palabra de Dios. Qué bueno que vienes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros el estar anunciando esa palabra de poder. ¿Cuántos en tu casa necesitan una palabra de poder? Amén. Amén. Así es. Y estaba pensando en mis hermanas Díaz Hernández. Imagínense, si yo pienso en ustedes, el Señor Jesús pensará en ustedes. Amén. Y Amén. como que les da más gusto. Ay, pastor, qué bueno que piensen. Dije que el Señor Jesús piensa en ustedes. Amén. Y está intercediendo por ustedes. Amén. Amén. Pero Dios le ha dado la posibilidad a cada uno de ustedes de evangelizar a la otra con el poder de la palabra. Amén. Digo evangelizar porque es poder de Dios. Pero a lo que me refiero es que entre ustedes se puede ministrar esa palabra de poder. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hablaba con Vero, ¿verdad? Antes de empezar la reunión. ¿Cómo vas, Verito? Bien, pastor, ya la cosa va mejor. Gloria a Dios. Y cuando las cosas van mejor, ¿cómo nos sentimos? Feliz. ¿Cómo se siente cuando las cosas van mejor? Feliz. ¿Y cuando van peor? Y cuando las cosas van peor, necesitas una palabra de poder. Amén. ¿Te vas a esperar hasta la reunión? ¿O vas a ir con Mariana y dices, necesito una palabra? Y viceversa, tú llévale una palabra de poder. Porque el Evangelio es poder de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y sabes qué? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos en un momento dado necesitamos una palabra de poder. No nada más el pastor puede dar esa palabra. Todo aquel, ¿verdad?, que lee las escrituras, escucha las prédicas, que medita en la palabra, puede dar una palabra de Dios. ¿Cómo es esa palabra? Sí, pero ¿cómo es? ¿Cómo es esa palabra? ¿Cómo es ese evangelio? Poderoso. Y poder es poder. Sí, amén. Es decir, sí se puede. Tú puedes ir al doctor y el doctor va a decir, ¿sabe qué? Pues no puedo hacer nada.
usted dice, sí se puede. Es poder. Sí, Amén. Romanos 10, 15, 13 al 15 dice lo siguiente: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será, ¿qué, hermano? Salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será Salvo. Versículo 14: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído, hermano? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, amados hermanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. De los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de poder. El evangelio de poder. Es decir, no nada más es anunciar el evangelio, sino que vayas con la convicción de que ese evangelio es poder. Poder de Dios. Y ya no dependas tanto del pastor, sino que dependas de la palabra de Dios. así es, amén. Que no sean las 3 de la mañana y pastor, ¿puede usted venir a orar porque me duele la uña del pie? O tomas autoridad en el nombre de Jesús. ¿Sí me estás escuchando? Amén. ¿Sí lo vas a hacer? Amén. ¿O te vas a avergonzar? ¿Verdad? Para que cuando me llamen ya pastor, fíjese que me trajeron endemoniado, ya lo liberé, salió chillando el demonio. Wow. Amén. Entonces le voy a decir, hermana, venga a orar por mí. Porque es poder de Dios. Amén. 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 Les da risa, pero es la verdad. Sí, amén. Mira, los demonios creen el evangelio, que es poder. Tiembla. Ahí viene ese cristiano que cree en el evangelio poderoso, mejor que pongo. Amén. Y generalmente es al revés, ¿verdad? Oye, que está bien endemoniado el hermano, híjole. Que vaya feliz. Pero cuando tú entiendes que el evangelio es poder, Así es, amén. que no eres tú, no se trata de ti, se trata del evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Verdad? Cuando vas a orar por un enfermo y sana, será buena noticia. Amén. Cuando vas a orar por un endemoniado y es liberado, será una buena noticia, hermano. Amén. Cuando vas a orar por alguien que está atorado en su economía y el Señor lo empieza a bendecir, serán buenas noticias. Porque es poder de Dios, hermano. Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que va a venir la fe, hermano, a la gente? A través de anunciar el evangelio de Dios. De creer que el evangelio es poder. Mira, los mormones tienen que rentar ahí en YouTube, ¿verdad? Pagan porque salga su anuncio ahí. ¿Se han visto, no? Seguramente lo han visto, ¿verdad? Porque ¿quién no está metido ahí 3 horas en el día? ¿No? Estás viendo al pastor sus prédicas todos los días, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. ¿Y qué te sale de comercial? Somos los misioneros. Y venimos de todas partes del mundo. Y si quieres que oremos por ti, podemos ir a tu casa, llama. Tienen que pagar porque su evangelio que ellos anuncian no es. Pero el evangelio que tú y yo utilizamos, ese sí es poder. Amén. Por eso tú no necesitas pagar nada, solamente compartir las tradiciones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjate cómo es el diablo. Estos jovencitos les tiran un año de su vida para servir como misioneros. Si ellos supieran que el evangelio que anuncian
es un evangelio diferente al que anunció el Señor Jesús y que no tiene nada de poder. Y si tú y yo supiéramos que este evangelio es poder de Dios, no solamente le dedicaremos un año, le dedicaríamos toda nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos dicen heme aquí, Señor? Amén. Dejó todo y sigo a Jesús. Amén. Yo tuve que llegar a un punto en mi vida de decidir eso. Amén. O le sigo aquí de abogado, el que no tranza no avanza, que son como los plátanos los abogados, que estudian derecho para vivir chueco, o seguir al Rey de Reyes y Señores. Y cada uno se va a tener que enfrentar a esa decisión. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. ¿A qué te ha llevado el Señor? A anunciar el evangelio de poder. Y me apresuro. Lucas 4:18, por eso terminamos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha... Ungido. ¿Para qué te ungió, hermano? Para anunciar el evangelio de poder. Te ha ungido para que no te avergüences del evangelio. Sí, amén. Y ahí está la Biblia, ¿verdad? Vamos a todos los personajes, vamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué fue enviado el Señor Jesús, hermano? Para anunciar el evangelio del poder. ¿Se avergonzó? ¿Alguna vez la Biblia dice que se avergonzó el Señor? ¿Los discípulos se avergonzaron? ¿Tú te estás avergonzando? ¿O estás anunciando el evangelio del poder? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hay mucha gente que necesita escuchar las buenas nuevas de Jesús. Necesitas llevarle ese evangelio de poder. ¿Para qué te he ungido? Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos han sido sanados aquí de su corazón? Amén. Y todavía los oigo medio enfermos. Amén. ¿Cuántos han sido sanados aquí, Señor? De quebranto de corazón. Sí, amén. Mira todos cuando llegaron aquí cómo venía su corazón, cómo venía, hermano. Quebrantado. Pero al escuchar las buenas nuevas de poder, Él te ha sanado tu corazón. Amén. Y por eso ahora alabas al Señor. Amén. Y estás en ese proceso de sanidad, ¿verdad? Porque todavía está medio enfermito tu corazón y por eso no saltas ni danzas porque dices, me voy a dar un infarto. Pero cuando ya estés brincando como chapulín, entonces ya eres completamente sano. Amén. Y ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿A cuántos el Señor les sacó de la esclavitud? ¿A cuántos el Señor los sacó de la cárcel, hermano? Amén. Y me ha enviado a darle vista a los ciegos. Amén. Todos éramos ciegos, hermano. Porque no veíamos qué. No veíamos qué. Nada. Pero cuando nos compartieron el evangelio de poder, entonces, ahora sí podemos ver. Y por último, a poner en libertad a los oprimidos. Y si tú ya eres libre, ya el Señor te liberó de esa opresión por medio de su evangelio poderoso, ahora tú necesitas ir y proclamar libertad a los cautivos. En el nombre de Jesús. A poner en libertad a los oprimidos. Hoy en día se está suicidando mucha gente. Necesita que alguien le lleve el evangelio del poder. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ir? ¿O te avergüenzas? Cierre sus ojos, vamos a orar. Y mientras cierra sus ojitos, diga ahí en su corazón, no me avergüenzo de ti, Señor Jesús. No me avergüenzo de tu evangelio. Porque es poder de Dios. Póngase ahí a cuentas con Dios y dígale, Señor,
Tú me conoces. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes si me he avergonzado de ti, Señor, de tu evangelio. Tú sabes que me es más fácil compartir tantas cosas en las redes sociales, pero me avergüenza compartir tu evangelio. Me avergüenza darle un like. Me avergüenza mi pastor, Señor. Por eso no lo comparto. Pero hoy entiendo, Señor, que no me estoy avergonzando del pastor. Me estoy avergonzando de ti. Y yo te pido que me perdones. Perdóname, Señor, porque fui llamado, Señor, a predicar el evangelio de poder. De manera presencial, de manera audible. Pero, Señor, ahora tenemos estos medios electrónicos para poder bombardear, Señor, con el evangelio del poder a todo el mundo. Señor, heme aquí. Envíame a mí. Gracias por tu palabra, que es poder. A partir de hoy, no me voy a avergonzar de tu evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Dale gracias ahí en tu corazón. Y haz un compromiso con el Señor. Si tú no estás anunciando el evangelio, hermano, haz un compromiso con el Señor. Mira, todo lo que compartimos aquí, que Dios pone en nuestro corazón, es por algo. Y si Dios ha permitido esta palabra, es porque no estamos compartiendo el evangelio, ¿no? Porque no estamos predicando el evangelio. Y cada día es una gran oportunidad, hermano, para que tú puedas compartir ese evangelio de poder y las almas puedan venir a la salvación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y ese evangelio, Señor, dice que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie tan hermoso y poderoso como tú. Tu palabra es poder. Y cuando yo la declaro, Señor, con fe, es poder de Dios. Es poder de Dios. En esta hora, Señor, yo declaro que tu Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas del poder. Empezando por mi casa, en mi trabajo, en la calle, en la combi. Es una gran bendición que tú hayas depositado tu palabra en mí. Pero también es una gran responsabilidad. Yo quiero ir, Señor. Yo quiero acudir a ese llamado. Porque no se trata de mí, no se trata si soy el más preparado, no se trata si soy el más ungido, se trata de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu evangelio, tu palabra está grabada en mi corazón y está escrita en mi mente, Señor. Ahora permíteme abrir mi boca y poder llevar tu palabra a todos aquellos que la necesitan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
¿Cuántos quieren hacer un compromiso de llevar esas buenas noticias? Póngase de pie. Y mientras se pone de pie, dígale: Señor, yo me comprometo contigo a llevar las buenas nuevas. No importa que me digan que soy loco, yo sé que es poder de Dios. Y al compartir las buenas nuevas, Señor, yo te estoy honrando a ti. Y estoy reconociendo que no hay nadie como tú, Señor. Que solamente tú tienes el poder para salvar. Que solamente tú tienes el poder para sanar. Que solamente tú tienes el poder para liberar. Y que solamente en ti está el poder para hacer las riquezas. Yo quiero anunciar a ese Jesús, a ese Jesús, porque no hay nadie como Él. Tú eres precioso, tú eres glorioso, Jesús. Dile: Jesús, Jesús, precioso Jesús. ¿Cuántos quieren anunciar a ese Jesús que es precioso, que es maravilloso? Hemos venido, Señor, a ministrarte con nuestra adoración, con nuestra obediencia, a exaltarte, Señor. Precioso Cordero de Dios. En este canto yo te entrego mi amor. Te entrego para ministrar y decir que todo el mundo sepa que no hay nadie como tú. Levanta tu voz. no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú,
Dale un aplauso fuerte al Señor. Precioso y glorioso. Amén. Gracias, Señor.